Hoy el mundo se encuentra en cuarentena. Seguramente pueda que estés atemorizado de las circunstancias de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Pueda que las esperanzas estén disminuyendo en tu vida. Pero hoy la palabra de Dios tiene un mensaje poderoso para ti, un mensaje de esperanza. Con esto quiero invitarte a que busquemos en la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 26. La palabra de Dios dice lo siguiente. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Queridos hermanos, con este texto quiero invitarte a que ahí donde estés, inclina tu rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Glorioso Padre Celestial, en esta hora de incertidumbre mundial, acudimos ante tu presencia porque necesitamos de tu compañía y de tu protección. Oh Señor, te ruego por las circunstancias que están pasando, por aquellas personas que hoy están padeciendo este virus, Señor, para que en su corazón puedas traer esperanza, puedas traer alivio y sobre todo, Padre bueno, puedas traer salud. También te ruego, Señor, por la fe de tu pueblo, para que ahora más que nunca pueda estar tan fuerte, Señor, que nada ni nadie la debilite. Al abrir tu palabra, rogamos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, en toda labor del campo y en todos su servicio, al cual los obligaron con rigor. Queridos, los egipcios se apoderaron de una manera bárbara del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Pero sabes una cosa, que en medio de aquella situación las fuerzas del pueblo eran cada día disminuidas. La fuerza de los hombres, de las mujeres, de los niños eran reducidas. Habían perdido prácticamente las esperanzas. Aquella promesa de que muy pronto iban a ser libres, pues se estaba apagando esa esperanza. Pero sabes una cosa, que cuando para nosotros los seres humanos pareciera apagarse la esperanza, aparece Dios para hacer el milagro. Quiero que nosotros podamos en este momento estudiar lo siguiente. Un ingrediente necesario para la liberación del pueblo. ¿Sabes qué? Que a pesar de que el pueblo estaba en medio de aquella condición, se habían acomodado a las circunstancias. Los egipcios se aprovechaban de su fuerza, se aprovechaban de sus sueños. Sus sueños quedaban a la deriva, no podían cumplir sus propósitos. Había un ingrediente especial para que el pueblo pudiese ser libre. Querida familia, que nadie apague tus sueños en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 5? Dice: dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Ahí el faraón estaba de una forma arrogante: ustedes quieren que el pueblo descanse. Moisés había ido con un mensaje especial para el faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Dios de Israel dice que dejes ir a mi pueblo para celebrar fiesta en el desierto. El plan y el objetivo de Dios era que su pueblo adorara. Queridos hermanos, a raíz de la esclavitud, a raíz de los problemas, de las circunstancias, la adoración hacia Dios se empezó a deteriorar, pero faltaba algo para ser libres. Quiero que leamos este texto y lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 234, y dice la pluma inspirada: en sus servidumbres los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos.
tanto era el maltrato, tanto era la carga que habían impuesto sobre ellos, que la ley de Dios en sus corazones, la moral para seguir, para fortalecer sus vidas, empezó a apagarse. Pero sigue diciendo el texto, el sábado así había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Era tanta la carga que el pueblo hebreo dejó de guardar el sábado. Y sabes una cosa, este texto, al llevarlo a nuestra actualidad, puede que esté hablándonos a nosotros mismos también. ¿Cuántos jefes de trabajo, cuántos jefes puedan estar hoy poniendo en duda a los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántos jefes hoy de pronto ahí donde estás puedas estar escuchando estas palabras y hoy pueda que estés dudando de si seguir adorando a Dios en este día especial o caer como aquel pueblo donde perdió cierto punto el conocimiento en la adoración a Dios? Y sigue diciendo el texto en la misma página de Patriarcas y Profetas, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Querido hermano, Moisés y Aarón, el propósito era de que el pueblo entendiera de que el ingrediente esencial y necesario para la liberación era la obediencia. El objetivo principal para que el pueblo consiguiera la liberación era un corazón obediente, un corazón que glorificara y honrara a Cristo Jesús. Sigue diciendo, quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice, fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les comentó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los israelitas, a los hijos de Israel, y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Queridos, Moisés llevó al pueblo a que adorara a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón y obedecemos con toda nuestra alma, ocurrirá el milagro. Luego de esto, ustedes conocen la historia. Dios se manifestó de una manera poderosa. Los milagros del cielo se manifestaron. La gloria de Dios se manifestó. Aquellas plagas cayeron sobre aquel pueblo, aquel imperio poderoso que pisoteaba al pueblo de Dios. Pero a los hijos de Dios no tocó plaga alguna. Qué maravillosa promesa para hoy, viendo las circunstancias en las cuales estamos, viendo cómo hoy las familias están siendo divididas por este virus, viendo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, bajar a la tumba. Pero ¿sabes una cosa? Muy pronto habrá la mejor liberación de toda la historia. Es cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes. Queridos hermanos, el resultado de la desobediencia es devastadora. Todo esto inició cuando Lucifer decidió desafiar a Dios y la consecuencia no tardó. Él sufrió la consecuencia y aún la sufre y muy pronto terminará su sufrimiento por completo. Ese ser que ha querido dañar, que ha querido devastar, que ha querido arruinar, trayendo desobediencia a la raza humana, trayendo desobediencia a los hijos de Dios. Pero ¿sabes algo? Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 4 y 5. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las naciones, los grandes imperios cayeron. Las ciudades potentes, poderosas, cayeron. Y dice el versículo 5, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Queridos, esa es la consecuencia: destrucción, miseria espiritual, enfermedades,
consecuencias terribles que hoy está azotando la humanidad es porque, como dice el texto, versículo 5, dice, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, porque las cambiaron, porque las falsificaron, sigue diciendo el versículo, falsearon el derecho, falsificaron el mandamiento y quebraron el pacto eterno. Tristemente, la consecuencia de desobedecer al Altísimo es tragedia. El libro de mensajes para los jóvenes dice, página 62, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esto no es juego. Lo que está sucediendo hoy, muchos dicen, bueno, aparece un antídoto y se acaba el problema del virus. El problema no es un antídoto, no es una inyección, no es un medicamento. El problema es que la sociedad se ha desviado de la obediencia a Dios y hoy la humanidad sufre una consecuencia. Sigue diciendo entonces el texto, pero antes de eso dice, debemos prepararnos para afrontar la furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queridos, necesitamos enfrentar lo que se avecina con nuestra vista fija en el Altísimo, con nuestra vista fija en la obediencia y la dependencia de nuestro Creador. Sigue diciendo el texto, el mensaje para los jóvenes, el Señor se levantará para sacudir terriblemente a la tierra. El Señor se levantará y va a sacudir esta tierra, y por eso tu fe debe estar tan fuerte para que no caigamos, queridos hermanos, para que no nos debilitemos en el momento de la prueba. Y sigue diciendo el mensaje para los jóvenes, estallarán incendios inesperados y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Actualmente acabamos de salir de gran quemas en Australia, en California, en Chile, en Colombia, en varios países del mundo. En este mismo año estamos viendo esto que fue escrito a más de 100 años, un texto que Dios lo ha traído a su pueblo para que hoy nosotros reflexionemos y no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo de Israel en antaño. Sigue diciendo el texto, en las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. Hoy los noticieros se llenan de accidentes. Accidentes a veces que no tienen lógica, pero es la consecuencia de habernos apartado, de haber quebrantado, de haber falsificado los mandatos de nuestro Creador. Sigue diciendo el texto, el fin se acerca, el fin de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Hoy es el momento que nosotros podamos reflexionar como pueblo, podamos reflexionar, y si de pronto estás escuchando este mensaje, hoy Dios te está llamando a ti, porque falta poco y todo lo que hoy existe dejará de existir. Queridos hermanos, arreglar aquí la tecnología a veces. Querida familia, Dios está llamando a su pueblo y Dios quiere que nosotros acudamos a Él con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón dispuesto a que nosotros podamos reflexionar, que podamos hacer el cambio en nuestras vidas. El pueblo de Israel se acomodó, se acostumbró al maltrato, se acostumbró a la esclavitud, pero Dios los quería ver libres. De pronto hoy estemos acostumbrados al pecado de este mundo, pero hoy Dios quiere darnos libertad. Hoy Dios quiere darnos
la salida al problema del pecado. Dios nos da una responsabilidad hoy sublime como pueblo. Hoy te da una responsabilidad a ti, querido amigo que me escuchas, con lo que hemos estudiado actualmente. El problema del pueblo de Israel fue que se olvidó de los mandatos de Dios. Y el enemigo hoy quiere lo mismo en nuestras vidas, porque quiere que sigamos esclavos, porque quiere que sigamos oprimidos, porque quiere que vivamos una vida de cuarentena, escondidos. Pero hoy Jesús quiere darnos libertad. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Queridos hermanos, este es un mensaje celestial para que hoy nosotros podamos compartirlo, para que hoy podamos decirle al mundo que los mandatos de Dios, que la obediencia, la lealtad y la adoración a Dios debe ser no como yo pienso, no como yo creo, no como yo me la imagino, sino tal como Dios quiere que nosotros le adoremos. Este es el momento, querido hermano, para que nosotros nos preparemos, porque la redención está cerca. Hoy tus sueños pueda que estén desbaratados. Hoy tus sueños, tus metas, puedas que las ves ahora más que nunca lejos, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Querido hermano, no depende de una religión. No depende de cuál religión soy, de cuál religión pertenezco. Depende de mi lealtad y mi obediencia al Altísimo. Por eso en esta hora, querido hermano, Dios nos ha dado un mensaje poderoso, y es irle a decirle al mundo de que los mandatos de Dios aún están vigentes y ahora más que nunca. Muchos pueden decir hoy: mira, con invocar el nombre de Jesús ya serás salvo. No, querido hermano, pero si vivo una vida diferente, por más que invoque, nunca seré salvo. Dios quiere salvarnos, pero si vivimos una vida contraria a lo que Jesús quiere hacer en tu vida, jamás seremos salvos. Viviremos esclavos por la eternidad. Oh, querido hermano, hoy es el momento para que nosotros reflexionemos, para que tú, querido amigo que me escuchas, donde quiera que estés, tu jefe o cualquier persona, familiar o un profesor, no te ponga a dudar en ser obediente a Dios. No importa lo que tengamos que perder en este mundo, Dios ha prometido recompensarnos en esta tierra 100 veces más de lo que hayamos perdido. Ahora más que nunca, ahora en medio de esta situación, en medio de esta adversidad que la humanidad está viviendo, necesitamos de un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Dios está a las puertas, Jesús te está llamando, y dice la palabra: si escuchas hoy su voz y abres, Él morará, Él entrará y morará contigo y transformará ese corazón. Dejemos de ser indiferentes al llamado de Dios. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo y lo que hemos estudiado en las Escrituras de lo que Dios hizo en su pueblo, pero más al ver lo que el pueblo de Dios hizo y todo lo que demoró para que ellos pudieran tener la liberación, nosotros no podemos caer en eso, no podemos atrasar más. Jesús va a venir, te prepares o no te prepares, nos preparemos o no nos preparemos, pero qué bueno y qué maravilloso es que hoy podamos tomar la decisión de prepararnos y estar listos para encontrarnos con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, y con estas palabras quiero invitarte a que puedas, ahí donde estás, inclinar tu rostro y elevemos una oración a nuestro Creador. Señor y Dios, aquí estamos, Señor. El enemigo de una u otra forma ha querido amedrentarnos, ha querido generar en nuestros corazones pánico, ha querido en nuestros corazones sembrar desespero.
pero en esta hora, Señor, tu palabra nos siembra esperanza. Por eso en esta hora, Señor, honramos y glorificamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Te pedimos perdón si hemos faltado al llamado que tú nos has hecho, pero en esta hora te rogamos, oh Padre bueno, que perdones nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a que de ahora en adelante podamos marcar la diferencia en nuestro ser, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.